Hola Altubers, vamos a hablar de Clint Eastwood, o mejor, vamos a hablar de la última película de Clint Eastwood, que seguramente será la última película de Clint Eastwood. Parece que el hombre ha llegado ya a un punto, 94 años, en que ha decidido terminar su actividad cinematográfica. La verdad es que esta película, Jurado número 2, es un fin para una trayectoria tan larga y tan fructífera, un poco pequeñito, pero más pequeñito era el final anterior con Cry Macho o algunas otras que ha hecho a lo largo de su carrera. Igual Gran Torino hubiera sido un gran final, quizá Million Dollar Baby, pero bueno, en cualquier caso, la historia es la que es y tenemos al Clint Eastwood que tanto queremos como director y como actor también, por supuesto, durante tanto tiempo, que llega ahora al final con este Jurado número 2, que es una película de juicios, una especie de subgénero dentro del thriller, porque normalmente lo que se dirime en los juicios son asuntos delictivos que están más o menos relacionados justamente con la intriga, con el thriller, con, bueno, estos asuntos que también nos gustan mucho. ¿Es una gran película a la altura de su director? Pues yo creo que no, pero queremos tanto a Clint que vemos con cariño su película y nos gusta un poquito más de lo que merece. Hay algunos momentos en que dices, aquí podías haberte esmerado más, pero luego hay tantos en los que la película te lleva adelante disfrutando de una narración verdaderamente implacable que no le tienes en cuenta esos detallitos. Que se parte de una premisa un tanto inconsistente. Bueno, como siempre tratamos de no hacer spoilers porque el espectador tiene derecho a ir descubriendo la película conforme la está viendo. Pero yo creo que a estas alturas de la historia las películas llegan tan claras al espectador que quien más quien menos ya sabe lo que va a ver cada vez que entra a un cine. Y esta película, pues como digo, es una película de juicios que empieza con un tipo presentándonos al protagonista principal, que es un exalcohólico, que va a ser padre próximamente, que su mujer sufre un embarazo de riesgo, que le llaman para ser jurado y él en principio parece reticente, pero después curiosamente se mete de cabeza en el asunto, y es que él tiene una relación con el caso que se juzga, algo que tendría que haber confesado al principio de la selección de jurados, porque no parece propio que alguien que pueda tener una relación, no digamos ya un interés, en un caso vaya a juzgarlo. Pero bueno, en cualquier caso, nuestro protagonista se va allí y empieza a hacer cosas que deberían llamar la atención del resto de los jurados, de los abogados, de la fiscalía y por supuesto de la jueza. Pero parece que no, que la gente se comporta así en cualquier circunstancia. El resto de los jurados se comportan normal, pero él empieza a dar señales de que algo hay que queda explícito porque Clint nos lo muestra, nos cuenta cuál es esa relación que tiene el jurado con los hechos que se están juzgando. Y en consecuencia uno empieza a pensar que quizá aquí se debería haber afinado un poquito más en el guión o incluso en la interpretación del protagonista, que da muestras de ser culpable de algo, pero continuamente, y que debería llamar la atención del resto de los personajes. Pero bueno, en cualquier caso, podemos pasar por alto estos detalles, porque se supone que la historia nos arrastra en la intención de saber, cuando somos espectadores activos, de saber qué diablos está pasando y cuál es la solución de todo eso. Por supuesto no voy a contar más de la historia, simplemente diré que, como ya he apuntado anteriormente, el bueno de Clint fabrica sus películas de manera que funcionan orgánicamente. A cada plano más o menos correcto le sigue el siguiente más o menos correcto. Hay algunas felices circunstancias en algunas secuencias, otras que lo son un poco menos. Clint no sabe empezar muy bien sus películas, las termina mejor, pero el primer plano siempre debe de crearle una especie de conflicto. Pasaba, por ejemplo, en Los puentes de Madison, con aquel enorme prólogo de los hijos de la protagonista buscando la herencia de su madre, y aquí pasa también un poquito la presentación de los protagonistas, que son en principio el jurado número 2 y su señora, que van a ver la habitación del niño,
parece que una película de estas características precisaría de algunos planos un poco más impactantes, un más llamar la atención. Quizá en el fondo lo que pasa es que Clint es un tipo que confía tanto en el material con el que está trabajando que tampoco se preocupa mucho de la importancia de cada secuencia y dónde la coloques. Y también a veces el encuadre o el plano elegido para el comienzo, pues bueno, pues no es el adecuado, o eso nos parece a nosotros, que a Clint le ha parecido que sí lo es. En definitiva, que es una película que debemos ver, que debemos disfrutar en la medida de lo posible, que debemos perdonar en esos pequeños detallitos que, bueno, no tienen demasiada importancia, y que debemos disfrutar también de las interpretaciones, quizá no tanto del protagonista, pero sí de Toni Collette, que una vez más está magnífica, es una mujer a la que nunca le hemos visto una mala interpretación. En este caso es una fiscal decidida por intereses políticos que salga adelante la condena para el acusado, y la verdad es que lo hace muy bien porque no es absolutamente explícita en sus aficiones y sus ansias de políticas, ni se pasa por el otro extremo haciendo como que no le da importancia a lo que está ocurriendo. Y luego hay apariciones más o menos estelares de algunos actores. Cuentan que Kiefer Sutherland se dirigió al propio Eastwood para pedirle que le diera un papelito en su película para que, bueno, pudiera decir en su historial que había aparecido en una película de Clint Eastwood, y J.K. Simmons, pues como siempre, hace esos papeles que también le encajan. Pero es que el resto de los protagonistas también están muy bien y representan, en el caso de los 12 jurados, representan muy bien esto que estamos diciendo, ¿no? Por cierto, que hay un homenaje explícito a una de esas películas legendarias del subgénero de juicios, como es 12 hombres sin piedad. Esto lo cuento porque no tiene ninguna importancia. Cuando el jurado se reúne en la sala del jurado, se hace primero una valoración de qué es lo que están dispuestos a votar cada uno de ellos. Todos, por supuesto, dicen que el acusado es culpable, menos uno que dice, bueno, ¿y por qué no lo hablamos? Que es exactamente lo mismo que hacía Henry Fonda en 12 hombres sin piedad, ¿no? Lo curioso del caso es que aquí es el propio interesado implicado el que hace esta especie de propuesta. Ya que hablamos de 12 hombres sin piedad, hacemos un pequeño repaso de las películas de juicios, empezando por la propia película de Sidney Lumet, que ya digo es un clásico, 12 hombres sin piedad, de un director que también es clásico en su manejo de los tribunales. A él pertenecen, por ejemplo, otra excelente película titulada Veredicto Final, La noche cae sobre Manhattan, donde también hay juicios, el Declaradme culpable con Vin Diesel, en una película que pasó desapercibida pero que tenía su interés, o los 10 episodios que dirigió para una serie titulada Los juzgados de Center Street. Eso en lo que respecta a Sidney Lumet, que hizo sus mayores aportaciones en los años 50-60 y en los 90. Parece que en los años 50-60 hubo como una aglomeración de películas de este género. Por ejemplo, tenemos ahí, aunque en un tono muy diferente, Vencedores o Vencidos, que habla sobre los juicios de Nuremberg. Pero la verdad es que es una película de juicios de 3 horas, nada menos. O Anatomía de un asesinato de Otto Preminger, que es también un juicio donde un abogado más o menos retirado se ve obligado a intervenir de nuevo en una de las películas clásicas de los juicios. Otra película característica es Matar a un ruiseñor, que es una película basada en la novela de Harper Lee y que presenta a Atticus Finch en aquel asunto de crimen racial. Está Impulso criminal, de Richard Fleischer, sobre el conocido caso de los 2 individuos que mataron más o menos por placer, el caso de La soga y otras películas que han contado todo esto. Y también de esta época, un poquito anterior, es Testigo de cargo, que es esa película de Billy Wilder que tanto nos ha gustado siempre. Y en los años 90, junto con las películas de Sidney Lumet, pues tenemos ahí películas como La caja de música, o Erin Brockovich, o Acción civil, que son asuntos sociales, Algunos hombres buenos, El cliente, La tapadera. Pero de verdad, si vamos a hablar de una película que roza el asunto de los juicios,
yo recomendaría ver En bandeja de plata de Billy Wilder, que también aborda un asunto más o menos delictivo.